Gracias al Señor por este tiempo, por su palabra, por todo lo que Él es, ¿cierto? Y a los, no a los juiciosos, porque todos somos juiciosos. ¿En qué terminamos? ¿De qué se trató el estudio de la semana pasada? Del día del Señor, ¿cierto? Allí en Malaquías, el último, capítulo 4, hablamos de la venida del Señor. Una venida que es real, una venida que sucederá, una venida que está a punto de acontecer. No sabemos el tiempo lo sabe solo el Señor, ¿cierto? Dios el Señor. Pero frente a esa venida, lo que nosotros debemos es tomar decisiones reales en nuestras vidas, ¿ok? Que cantábamos deseo servirte. Dios nos ha dado dones, talentos, nos ha llenado de tantas cosas y lo que menos hacemos es servirle. Si la venida del Señor está pronta, ¿por qué no servirle? ¿Por qué no entregarnos a Él? ¿Por qué no confiar en su palabra? ¿Por qué no llegar a hacer su buena y perfecta voluntad? Ese sería el objetivo final. Ya lo material, el Señor nos ha bendecido con lo material. Buenos o malos administradores, el Señor no ha dejado de bendecirnos día a día, ¿cierto? Él sabe, todo eso lo sabemos. Pero ¿qué con el servicio? ¿Qué pasa? ¿Por qué quejarnos tanto? ¿Por qué tanto empujarnos? ¿Por qué tanto problema con servirle al Señor? Si es la finalidad de nuestras vidas, ¿cierto o no? Ya conocemos al Señor. ¿Qué debemos hacer? Sabemos que tenemos una gran comisión allí en Mateo capítulo 28, que dice que, por tanto, y sabemos que tenemos que ir y hacer discípulos y todo eso, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando todo solo para nosotros en una manera egoísta. Mirando eso, hoy vamos a ir al libro de Filipenses. ¿Ok? Libro de Filipenses. Hablar de la historia de Pablo es redundar en lo que ya sabemos. Todos sabemos la historia de Pablo, que era perseguidor de la iglesia, que iba camino allí, que el Señor le llamó. Todos sabemos la historia de Pablo, como conocemos también nuestra historia. Todos conocemos nuestra historia. De los hermanos conocemos algo, pero en lo personal conocemos nuestra historia, ¿cierto? Sabemos quiénes somos, de dónde nos sacó el Señor, en qué fallamos, qué no hacemos, todo eso lo sabemos. Y Pablo va a dejar atrás todo por servirle al Señor. Y animando y exhortando allí a la iglesia en Filipos, él les va a dar un resumen pequeño de lo que es su vida, ¿cierto? Y termina o inicia diciendo, para mí, para Pablo, el vivir es ¿quién? Cristo. Ese hombre soberbio, inteligente, ese hombre con muchos dones, entregado a lo que el Señor, a lo que él creía que era bueno, porque inicialmente Pablo creía que era bueno perseguir a los cristianos. Y se entregó de cuerpo y alma a perseguir a los cristianos. Era un hombre que cuando se ponía una meta, la cumplía por encima de todo. Y aún estando equivocado, era un hombre de cumplir metas. Cuando él conoce del Señor, cuando el Señor le llama y le muestra su misericordia, es transformado todo este conocimiento y todo este entendimiento y llega a servir al Señor. Pero noten lo que él dice antes de entrar en el estudio. Vamos a tener como introducción a la predicación lo que dice Pablo. Entonces vamos al libro de Filipenses, por favor, capítulo 1, versículo 12. El libro de Filipenses se encuentra después de Efesios, ¿no? Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Vamos a notar qué es lo que Pablo expresa. Y vamos a leer hasta el versículo 30, del 12 al 30. Entonces, vamos a mirar allí la vida de Pablo, ¿ok? La sabemos, mucho de eso ya lo sabemos. Dice Pablo, quiero que sepáis, y noten lo que él desea, quiero que ustedes sepan, hermanos,
Esto es para sus hermanos de milicia, ¿cierto? Para los llamados por el Señor, para los de la iglesia allí de Filipos. Y hoy nos dice, hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de la Misión, y los que están allí en casa, hermanos, quiero que sepan lo siguiente, que las cosas que me han sucedido, cuando él habla de las cosas que le han sucedido, ¿a qué se estaba refiriendo? Al pasado, que es algo que nosotros no hemos podido erradicar de nuestras vidas. Nosotros vivimos en el pasado. Si usted hace un análisis de todo lo que usted día a día está enfrentando, muchas de esas cosas tienen que ver ¿con qué? Con el pasado, con dolores, con engaños, con frustraciones, con los que se ganaron la lotería y la desperdiciaron. Eso no fuimos nosotros. El pasado. Y el pasado hay que dejarlo atrás sí o sí. ¿Cuántos hemos sido traicionados? No levanten la mano. ¿Qué tanto de ese pasado todavía influye en nuestras vidas? Mucho, ¿cierto? ¿Por qué? Si eso ya pasó. El pasado es pasado, le pertenece al Señor. ¿Por qué no vivimos la vida en Cristo? ¿Por qué no vivimos las bendiciones que el Señor está derramando sobre nosotros? ¿Por qué no vivimos bajo su voluntad? Las cosas que me han sucedido. Y noten que va a ser una diferencia entre lo que le pasó a él y lo que nos pasa a nosotros. Las cosas del pasado le ayudaron a Pablo a tener una estrecha comunión con Dios. Las cosas del pasado a nosotros nos ayudan ¿a qué? A apartarnos del Señor, a odiar, a tener rencor, a tantas cosas que el pasado ha marcado. ¿Será que nosotros somos diferentes a Pablo? Para nada. Somos seres humanos normales, iguales. La diferencia está en las decisiones. En las decisiones que no hemos podido tomar. En las decisiones que aún impiden que tengamos esa comunión con Dios. Y dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, han abundado. Más bien, ¿para qué? ¿Para el progreso de mi vida? No, del Evangelio. Entonces, Pablo entendió que todo lo que sucedía en su vida iba a ser ¿qué? Para bien en el progreso del Evangelio. Mire, cuando usted llega y ve a una persona que ha sufrido X situación y la ve con gozo, la ve firme, eso ayuda al progreso del Evangelio. Porque se cree en un Dios vivo, pero no cuando mostramos nuestra cara y de angustia y de tristeza. A la gente le gusta vernos así, ¿cierto? Sí, a muchos les gusta vernos ahí adoloridos y decir, pobrecito hermano, oraré por usted. Dios es un Dios real. Dios es un Dios vivo. Y ese Dios fue el que le dio fuerza a Pablo para que las cosas que le habían sucedido redundaran en beneficio del Evangelio. Que cuando a nosotros nos sucedan situaciones, eso pueda redundar en beneficio del Evangelio. Y sigue Pablo hablando allí a los de Filipos, versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo Jesús, en todo el pretorio y a todos los demás. Estuvo encarcelado, tuvo problemas, pero eso se hizo ¿qué? Manifiesto, se manifestó, se patentizó que Pablo estaba tomado de la mano de un Dios vivo, y eso fue lo que le permitió sostenerse. ¿Cuántas situaciones llegan difíciles a nuestras vidas? ¿Cuántas situaciones han sido complicadas para nosotros? Y casi nos hundimos, casi nos ahogamos. ¿Se hizo patente en ese momento que Cristo era nuestro Señor y nuestro Salvador? ¿Cierto que no? Nos alejamos de la iglesia, nos alejamos porque es que necesito un tiempo, ¿para qué? Para recuperarme, para asimilar el problema. No, Dios es un Dios que hay que entenderlo, que van a llegar situaciones difíciles, pero esas situaciones en nosotros, sus hijos,
deben ser útiles para el progreso del Evangelio. ¿Ok? Útiles para el progreso del Evangelio. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Y es interesante cómo Pablo va mostrando el desarrollo de su vida. La mayoría de los hermanos, y no solo los de Filipos, cobraron ánimo viendo el ánimo de ¿quién? De Pablo. Que él estuvo firme, que él estuvo de pie. Entonces los hermanos dijeron, listo, porque hay un problema en el ser humano. ¿Le creemos más a los hombres que a Dios? Pero vieron a Pablo y Dios utilizó a Pablo y Pablo ahí firme, caminando, persistiendo a pesar de las persecuciones y dijeron, sí, vamos detrás. Y se fueron mirando a Pablo, pero Dios tenía un propósito a través de la vida de Pablo. Dios utiliza seres humanos para que el Evangelio progrese. ¿Cierto o no? Y si no, ¿dónde están los predicadores? Dios a uno les dio un don, a otros, con el fin de que el Evangelio progrese y no que el Evangelio se estanque. Y dice, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más, ¿a qué? A hablar la palabra sin temor. ¿Cómo es posible que un hombre que está a punto de morir tenga el ánimo y el poder para hablar y que los que le escuchan también retomen ese ánimo para hablar con más ánimo, perdón la redundancia, la palabra del Señor? El poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, el poder de la convicción de Dios, el poder de saber y entender que hay un Dios vivo. Todo ese estudio que hicimos en Malaquías, donde nos mostró todos esos problemas y todo ese corazón del Señor dolido por un pueblo necio y rebelde que no entendió la verdad de Él y que al final les dijo, la venida del Señor está cerca, llegará como qué, y va a venir. Pero hay hombres como Pablo que se levantaron, digámoslo, de las cenizas, si podemos decir así, a predicar el Evangelio. No importa lo que haya pasado en nuestras vidas, queridos hermanos. Dejémonos en el pasado. Que seamos capaces de levantarnos a predicar a un Cristo vivo. Y que muchos recobren ánimo para hablar con más fervor de la palabra del Señor. Claro está que van a haber problemas, pero tranquilos. Y el entender al Señor nos libera de muchas cargas, ¿ok? El ministerio requiere de siervos que entiendan al Señor. Y lo que pasa es que cuando estamos en la base, cuando no estamos, vamos a decirlo así, en el liderazgo o en el pastorado, nosotros queremos arreglar todo a nuestra forma. ¿Sí? Bajo no es, y el hermano, ¿por qué no hace esto así? Y el hermano, ¿por qué no? Y la iglesia, ¿por qué no camina así? Pero es que usted está ahí sentado sin hacer la obra del Señor. Y desde allí es muy fácil criticar. Pero cuando se está en un puesto de eminencia como Pablo, se entiende la voluntad de Dios. Y miren lo que dice Pablo allí en el capítulo, en el versículo 15. Ha dicho que sus prisiones motivaron a muchos a hablar del Señor. Versículo 15, algunos, o sea, de todos algunos, a la verdad, predican a Cristo. ¿Por qué? Por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿A quién le está hablando Pablo? A la iglesia en Filipos. Y nos está hablando hoy a nosotros, a una iglesia donde muchos desean servir al Señor, pero hay que mirar los corazones, porque muchos predican o sirven, ¿por qué? Por envidia o por contienda. Y eso es grave, eso es gravísimo, porque eso daña los corazones y daña la iglesia y daña el Evangelio. Cuando usted envidia los dones del hermano o quiere simplemente servir porque yo quiero que me reconozcan o porque
como muchos, entramos en contienda. Y entrar en contienda es muy sencillo. Cuando yo obro bajo mi criterio y bajo lo que yo pienso, no acepto que nadie hable algo contrario a lo que yo estoy expresando. Y si lo dicen, ¿qué pasa? Me molesto. Y entramos en problemas. No, Pablo dijo, ahí están. Algunos lo hacen por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y es que el Señor es tan bueno que no nos exige que le sirvamos. Debe nacer de nosotros, de la buena voluntad, predicar su palabra. 16. Los unos anuncian a Cristo, por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Es interesante cuando miramos allí el libro de Job y miramos los 4 amigos de Job dándole látigo al pobre Job, ¿cierto? Ellos querían añadir al dolor de Job. ¿Y dónde está tu Dios? Pero si hubieras hecho esto, y más bien, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no te inclinas y te humillas? Todos añadiendo aflicción. Y la iglesia no está para añadir aflicción. La iglesia está para consuelo, sabiendo que aquí entre nosotros, entre los que nos ven y en la iglesia universal, no hay uno que sea perfecto. No hay uno que sea perfecto, porque el único perfecto es ¿quién? Dios. Entonces, ¿quién soy yo para criticar a mi hermano? ¿Quién soy yo para criticar los dolores, las actitudes, las alegrías o las frustraciones? No. Pero hay algunos especialistas en servir para contienda y por envidia. Y sigue hablando Pablo, pero los otros, por amor. ¿En qué grupo estamos nosotros? ¿En qué grupo nos colocaríamos nosotros, honestamente? ¿En el que crea contienda, aflicción y suma dolores al hermano que llega en una mala situación? ¿O al que con amor le lleva y le corrige? El amor se aprende mirando el amor de Cristo en nuestras vidas. Tuvimos la cena el domingo, ¿cierto? ¿Cuántos la tomamos? Bueno, los que estuvimos aquí. ¿Sabe por qué nosotros podemos tomar la cena hoy? Porque Dios nos amó. Porque nos ama y nos amará. Y Él dice, así como yo os he amado, amad también a los demás. Y Pablo eso es lo que viene experimentando luego de su conversión. El amor total, el amor sin crítica, el amor sin esperar nada a cambio. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. La Biblia se defiende sola. Pero nosotros también podemos defender la palabra de Dios con acción, con testimonio, predicando una sana doctrina, no añadiendo aflicción a los hermanos. Hoy muchos hermanos no vinieron. ¿Qué hacemos? Impíos pecadores. ¿Por qué no asisten a la congregación? Deberían estar allí para... Estamos añadiendo ¿qué? Aflicción a los hermanos. Cuando usted llama el lunes a un hermano a saludarle y decirle, hermano, ¿por qué no está hoy en la congregación? No, porque me fui para Aruba. Ah, bueno, qué bueno. Allá estaba bien, estaba descansando. Nos alegramos cuando el hermano está bien. Y añadimos ¿qué? Amor, ¿cierto? Añadimos eso que el hermano necesita tener. Pero hay otros que definitivamente están dispuestos a añadir ¿qué? Aflicción. Y entonces, no, hermano, es que pídale perdón al pastor por... No. Hay que cambiar la convicción, ¿cierto? Qué gozo cuando yo veo a un hermano después de un mes. A mí me da gozo. ¿A ustedes? La hermana Luz Marina se ríe. ¿Nos da gozo de verles? ¿O no?
Claro, porque sabemos que está bien, ¿cierto que están bien? Sí, listo. Y eso nos crea, todos sabemos que aman la iglesia, que vienen, que compartimos. Eso es lo que necesitamos tener. No añadamos aflicciones. Y Pablo sigue hablando a la iglesia y dice: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Ellos sabían que Pablo era un hombre de Dios y que estaba allí para predicar y que estaba para guiar. ¿Y sabe qué hacía este pueblo? Los que hacían todo de buena voluntad, orar por Pablo, orar por paciencia de Pablo, por entendimiento, por sabiduría, porque tuviera fortaleza para estar ahí frente al ministerio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, por envidia, o por contención, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún. Por una cosa o por otra, ¿qué pasa? La gente escuchó el evangelio. Es muy normal cuando los hermanos están creciendo, estamos creciendo en la fe, que nos den la oportunidad de predicar, ¿cierto? Y eso es algo bueno para el hermano, pero hay muchos que por envidia y por contención están ahí sentados, diciendo: yo hubiera predicado y hubiera tomado ese versículo y hubiera dicho esto y esto, y lo hubiera adornado con esto, y hubiera hecho esta introducción. ¿Sabe que al final la palabra de Dios fue predicada? Y algo de todo eso, por contención, por envidia o por amor, quedó en el corazón de los hombres. Necesitamos estar predicando la palabra de Dios, ¿cierto o no? ¿Por qué no lo hacemos? Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará, ¿en qué? En mi liberación. Por envidia o por lo que fuera, allí estaban predicando y estaban orando por Pablo, ¿cierto? Y por envidia, por lo que fuera, un día eso resultaría en la liberación ¿de qué? De Pablo, ¿cierto? De sus prisiones. No juzguemos a los hermanos que vienen a la iglesia. Dejemos esa mala costumbre. Oremos por ellos. Puede que un hermano en la iglesia esté con una situación 1, 2, 3 o 4 años. Tranquilo. ¿A qué nos mandó el Señor? A orar. Y eso, por envidia o por amor, dice la palabra, algún día resultará ¿en qué? En la liberación. En la liberación. Y es diferente. Nuestros hijos, pongamos. No, es que incircuncisos, siendo que su papá es creyente y no van a la iglesia. Oremos. Así sea por ira o por lo que sea, un día esa oración tendrá resultado. Y esa oración de paz será escuchada. Nosotros podemos juzgar el pasado de los demás, pero si oramos, hacemos mucho más, acogiéndonos a la palabra. Porque por vuestra oración resultará mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Impresionante, ¿cierto? Magnificado Cristo en la vida de él, sea que esté vivo o sea que esté muerto. Pero de todas formas, el servicio que él hacía era para la gloria de Dios. Un hombre que entiende realmente el mensaje del evangelio. Un hombre que vive con Cristo en su corazón. 21. Porque para mí, para Pablo, el vivir es Cristo y el morir. ¿Nosotros podemos decir eso? Que para nosotros el vivir es Cristo, que todo está centrado en Cristo. Pero sí, el morir es ganancia, claro. Si nos morimos hoy, pues imagínense de qué nos libraríamos.
la cuota hipotecaria, porque en eso pensamos, ya el problema que tengo con no sé quién, ya no veré más al que me cae así. No. Ganancia porque la gloria del Señor está en los cielos. Y eso es lo que hemos ganado, ¿cierto? A través de las bendiciones del Señor. Una vida llena de alabanza y gloria al Señor allá en el cielo. ¿Cuántos quisiéramos ir al cielo hoy? Yo quisiera. Realmente yo quisiera. Y sé que ustedes también. Allí ya no hay dolor, ya todo eso que nos dice la palabra del Señor. Allí ya no miraría, bueno, muchas cosas. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y Pablo es sincero: yo me quiero ir y cesarían muchas cosas, pero si el que yo me quede resulta en beneficio para la obra del Señor, entonces no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué haría usted? ¿Qué decisión tomaría hoy si hubiese la hipotética posibilidad, que no va a existir, que el Señor viniera y le dijera: Luis, ¿qué prefiero hoy? ¿Le tengo la muerte y sufrir y dejar de sufrir? ¿O le tengo, quédese allí soportando? ¿Cuál escoge? No, uno dice, me voy, la muerte, ¿cierto? Pero Pablo sabía la condición que tenía y el siervo que él era. Y eso es lo que debemos entender, ¿vale? Que hemos estado aquí y hemos sido llamados para una obra, para una buena obra. Dice Pablo, está bien, no sé qué escoger. Y está hablando un siervo de siervos. Nosotros decimos, no, yo escojo quedarme. Eso no es así de fácil. Esas son palabras que se lleva el viento. Hay una lucha. Y Pablo dice, no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Si me muero, difícil. Si me quedo, difícil. Teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, que es nuestro deseo, ¿cierto? Entonces, no, si me muero, tranquilo, porque estoy con Cristo. Entonces, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y de hecho, claro, es mucho mejor estar con Cristo que quedarnos aquí. Pero quedar en la carne es más necesario. Mira lo que dice Pablo. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué causa? Por vosotros. Por vosotros. Ustedes no saben ni se alcanzan a imaginar el dolor de un líder o de un pastor por sus ovejas. No lo alcanzan a imaginar. De ver que el Señor tiene todas las bendiciones en la mano. Y que Él domingo, miércoles, viernes, a diario, le está diciendo, tómelas, cójalas, que estos son para su bien. Y el pueblo, ¿cómo sigue? Necio. Eso duele. Y a Pablo le dolía, y a nosotros, a mí en lo personal, yo he experimentado la misericordia del Señor en mi vida. Y yo creo que hay un Dios vivo, y lo creo, y creo en un Dios que opera, y creo en un Dios que rescata y levanta, que da ánimo a pesar de las aflicciones. Ese es el Dios que yo tengo, y ese es el Dios que yo les quiero transmitir, y que Pablo quiere transmitir. Un Dios vivo, un Dios en el cual se puede confiar, a pesar de que, podría decir, quisiera irme con mi esposa y disfrutar con ella. Y eso es un sentimiento normal y natural. Pero el Señor me llamó y me dijo, Ramón, hay una grey, hay una congregación, y allí lo puse, y de allí lo voy a levantar. Y qué bien, qué grande ha sido el Señor en levantarme. Hermanos, creamos en un Dios
que todo lo puede y que todo lo hace. No juzguemos absolutamente a nadie, sino unámonos y vamos para adelante. Dice el versículo 21, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en eso, en quedarme en la carne, confiado en el Señor, sé que quedaré, confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice Pablo. Y si me dejó aquí, no es para provecho mío, es para provecho ¿de quién? De vosotros. Y me quedo confiado por las promesas del Señor en que las bendiciones vendrán. Y yo estoy confiado en que las bendiciones vendrán sobre esta congregación, sobre ustedes, sobre los que escuchan la palabra, sobre los que entregan sus vidas, porque ese es el Señor. Y todo esto, ¿para qué? Para el gozo de la fe. ¿Qué es la fe? Bonito la definición, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hasta ahí vamos bien. Vamos con el versículo 2. Ahí quedamos. Por la fe, y vemos todos esos hombres que por la fe fueron justificados, porque tuvieron gozo en el Señor a pesar del sufrimiento y las dificultades. Y dice entonces el versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. No era que Pablo estuviera diciendo, vea, yo soy aquí el... No, sino que Dios había permitido que la gloria del Evangelio llegara entre ellos por la presencia de Pablo. Y cuando Pablo llegase, todos se alegraran. 27, solamente que, ahí viene el problema, hasta ahorita todo muy bonito, ¿cierto? Venía todo muy, Pablo, sí, ese Pablo, y mire lo que nos dice Pablo, y cómo habla Pablo. Acuérdense que esta es hasta ahora la introducción a nuestro estudio, no se preocupen. Versículo 27, solamente les he contado toda mi historia. Y Pablo dice, solamente les voy a pedir una cosita, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Entonces empieza la exigencia. Cuando hablamos de comportarnos como tener un comportamiento digno al Evangelio de Cristo, ¿de qué estará hablando el Señor? De comportarnos como. A ver. Sí, como hijos de Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo? Él nos ha dicho en su palabra cómo debemos comportarnos. Y Pablo lo sabía: amor, comprensión, paz, misericordia, sobriedad, todo eso que debemos llevar. Dice, solamente os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por el puesto de pastor. Perdón, es que esta es otra versión que yo tengo aquí. Tengo que arreglarla. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo por el liderazgo de la alabanza. ¿Sí? ¿No? ¿Tampoco? ¿No? No, también. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. O sea, la lucha es de ¿cuántos? De todos. Unidos, combatiendo, ¿por qué? Por la fe del Evangelio. Porque el Evangelio sea conocido. No teniendo envidia los unos de los otros. Para nada. Para nada. Por más que yo desease y por más que le pidiese al Señor, yo no encontraré en la iglesia otro Ramón Perea. Ni en la Iglesia Universal, ni en el mundo. Yo soy único. Usted es único. Y nadie puede actuar como usted. Entonces, ¿para qué envidia? ¿Para qué cosas? Más bien, lo que tenemos,
unánimes al servicio de ¿quién? Del Señor, ¿cierto? Unánimes. 28. Y en nada intimidados por los que se oponen. Nada de lo que ustedes hagan debe ser hecho por intimidación. ¿Ok? Si servimos en la congregación, sirvamos voluntariamente. Hermano, es que si usted no. Yo no encuentro en la palabra del Señor una expresión de ese tamaño. Yo entiendo que el Señor nos llamó ¿en qué? En amor, para servirle en amor, en un mismo espíritu, todos trabajando para la obra del Señor, pero no veo imposiciones. Las imposiciones son del hombre. Eso fue lo que los fariseos querían hacer. Como tenían la ley en sus manos y tenían el mandato en sus manos, querían colocar cargas en el pueblo que ni siquiera ellos podían llevar. Y a veces caemos como líderes en esa condición. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. No se dejen juzgar. Si usted no hace, se va a condenar, tranquilo. No se deje juzgar. Dios conoce los corazones y sabe cómo obramos y sabe para dónde vamos. Versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. ¿Cuántos creemos en Cristo? Podemos decir hoy ciertamente que creemos en Cristo, ¿cierto? Entonces nos ha sido concedido no solo que creamos en Cristo, sino también que padezcamos por Él. Y ahí viene la parte confrontante, la parte que no nos gusta, la parte del padecimiento. ¿Está bien? Listo, creamos en Cristo, pero padezcamos por Él. Ahora, ¿qué padeció Cristo? Lo tenemos allí, persecución, no sé qué. ¿Estaremos dispuestos nosotros a que un día nos digan, hermano, ¿sabe qué? Lo que usted hace no sirve. ¿Qué haría usted ese día? El día que usted quiera decir, no, hoy no hay sillas, vamos a tener el servicio de pie. Y que llegue un hermano y le diga, eso no sirve para nada. ¿Cuál sería su actitud? ¿Cuál es la actitud cuando no aceptan lo que nosotros hacemos? Cuando no aceptan nuestras ideas, cuando no aceptan nuestras actitudes, sabiendo que vienen de parte de Dios. Nos enojamos, nos ofuscamos. La más sencilla, ¿cuál es? Nos vamos. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? El Señor está diciendo no. Vamos a trabajar unánimes en esta obra, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Para que a vosotros, porque a vosotros os habéis concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el conflicto que tenía Pablo? Al final, ya nos dijo todo. Ahora, ¿cuál es el conflicto? Que no sabía si irse o quedarse. ¿Tomó la mejor decisión? ¿Ustedes qué dicen? La decisión la tomó Dios. Él aceptó la voluntad. Él aceptó la voluntad. ¿Y la decisión la tomó quién? Dios. Y le dijo, te quedarás. ¿Y qué continuó haciendo Pablo? Bajo la voluntad de Dios, predicando el Evangelio con todas las aflicciones que vienen después de esta carta a los filipenses. Hasta que llega a Roma. ¿Y qué pasa en Roma? ¿Ve? Entonces vivir la voluntad de Dios pasa por hacer un recuento de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y cómo en Él realmente somos
más que vencedores. Vamos a adelantar algo de lo que continúa. Ya teniendo este contexto y esta convicción de vida, diciendo, para mí el vivir es Cristo, que aún nosotros realmente, honestamente, no podemos decirlo. Para mí el vivir es Cristo. Viene algo como consecuencia de todo esto que nos han dicho. Por eso les decía que era la introducción al tema que vamos a ver. La introducción la van a leer ustedes en casa, por favor, para el domingo. Van a tener, voy a preguntarles a algunos acerca de la lectura, porque tenemos que meternos allí. Filipenses capítulo 1, del versículo 12 al versículo 30, la antesala al estudio. Luego él dice, por tanto, para entender esa expresión, por tanto, tengo que ir al versículo 12 al 30. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Y también mirar el 1 al 11. ¿Qué fue lo que Pablo les estaba exponiendo a los de Filipos? Entonces ahora dice, bueno, ya hablé con ustedes. ¿Cómo les quedó claro? ¿Sí les quedó claro todo lo que ha pasado hasta aquí? A ver, alguien que me diga, ¿qué pasó hasta aquí? El que quiera, cualquiera. ¿Qué pasó hasta aquí? Filipenses capítulo 1, del versículo 1 al versículo 30. ¿Qué ha pasado hasta allí? El significado que tiene nuestra vida como creyentes. Bueno, el quedarnos o el partir. ¿Qué más? Que la vida de Pablo producía un querer en los hermanos. Que impactaba la vida de Pablo en los hermanos. Hermano. La voluntad de Dios que entregaba a Pablo a pesar de su condición que en ese momento estaba preso. La voluntad de Dios en la vida de Pablo, que a pesar de estar preso, el evangelio seguía predicándose, ¿cierto? ¿Qué más? La exhortación a Filipos para que se predicara sin envidias, sin rencores. Nada de envidias, nada de rencores, amor. Listo. Entonces, ya la tenemos más o menos clara. El domingo la van a tener más clara. Y mañana mucho más cuando lo lean. Ahora dice, por tanto, en consecuencia de todo lo anterior, ¿qué? Si alguna, mire, y noten la expresión de Pablo. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. ¿De quién está hablando Pablo? De Cristo en su vida. Está diciendo, si realmente Cristo ha obrado en ustedes, si han experimentado la consolación. ¿Qué es consolación? ¿Qué traduce la palabra consolación? Es ánimo, es sentir que Cristo ha estado a nuestro lado como una ayuda, que Cristo ha tenido el consejo en el momento exacto, que Cristo ha tenido misericordia, compañía, que hemos experimentado las bendiciones del Señor, que la obra de Cristo ha estado en nosotros. Entonces él dice, si alguna consolación. ¿Cuántos hemos realmente sido consolados por Cristo? Si ha habido consolación. ¿Cuántos hemos recibido misericordia de Cristo? Si hay misericordia. ¿Cuántos hemos recibido consejo de Cristo? ¿Estamos devolviendo al Señor todo eso que hemos recibido? Es lo que dice Pablo. Si acaso hemos recibido consolación en Cristo, si algún consuelo de amor. Consuelo. ¿De qué se trata el consuelo? Es una cercanía con dulces palabras. ¿Han consolado a alguien? En lo humano, cuando usted va y consuela a alguien, ¿qué actitud tiene? Va, le abraza. ¿Qué más le dice? Tranquilo, vamos para adelante, no se ha perdido la
batalla. Aquí estoy yo para ayudarle. Consuelo. ¿Hemos sentido ese consuelo del Señor? Amén. ¿Lo hemos sentido? Claro que sí. El Señor ha estado allí. Entonces Él dice que si alguno ha experimentado consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión con el Espíritu, esa estrecha guía de común unión, algo que tenemos en común, el Espíritu de Dios en nuestras vidas, rearguyéndonos y llevándonos, si algún afecto entrañable. Nosotros, los humanos, no humanoides, sino humanos, necesitamos afecto. ¿Cuántos nos sentimos placenteros con un abrazo? ¿Qué produce un abrazo en usted? Felicidad, alegría, gozo. Un abrazo sincero, ¿qué le provee? Tranquilidad, paz, gozo, misericordia. Ahora, entrañable. Ese abrazo, volvámoslo entrañable. Es distinto un abrazo, ¿no? Un abrazo, a un abrazo entrañable. El abrazo entrañable nos permite sentir un profundo amor o expresar un profundo amor. Y Cristo nos ha abrazado entrañablemente, expresándonos un profundo amor, acompañado de su consuelo y de su infinita misericordia. Si alguna misericordia, cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de esa compasión infinita que el Señor tiene por nosotros. Los verdaderos creyentes, los que le amamos, hemos experimentado eso. Ahora Pablo dice, si experimentaron eso, versículo 2, completad mi gozo. ¿Cuál era el gozo de Pablo? ¿Cuál? Dígalo. Aquí decimos lo que, aquí como no criticamos a nadie, entonces diga. ¿Cuál era el gozo de Pablo? Por supuesto, Cristo, pero ¿cuál era el gozo? Porque él dice, ¿cómo? Que se predicara a Cristo. ¿Okay? Completad mi gozo. Y a Cristo, un Cristo de amor, un Cristo de unión, un Cristo de consuelo, un Cristo de compasión, un Cristo de misericordia, un Cristo de entrañable, ¿qué? Afecto. Muy diferente a lo que se ve en las iglesias. Si nosotros practicáramos esto, la iglesia sería totalmente diferente, se los garantizo. Si hubiese disposición de amor. Mire que Pablo dice, ya el pasado es pasado. Ahora para mí el vivir es ¿quién? Cristo. Y el morir es ganancia. Y estoy ahí entre los dos. Pero me quedo porque sé que quedarme predicando la palabra del Señor redundará en la extensión, en la ampliación del Evangelio. ¿Había entendido la gran comisión? ¿Sabía cuál era el propósito en su vida? A esta altura, nosotros sabemos cuál es el propósito en nuestras vidas como creyentes. No lo digamos en la parte secular, porque muchos tienen un trabajo y el propósito de vida es que escalar en el trabajo. ¿Eso es malo? Para nada. Algunos tienen un negocio. El propósito es tener el mejor negocio en su rama. ¿Eso es malo? Para nada. Algunos tenemos familia. Es ser el mejor padre, la mejor madre, los mejores hijos. ¿Eso es malo? Para nada. Pero ¿cuál es el propósito como cristianos? Como predicadores del Evangelio. ¿Lo estamos haciendo? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas como servidores? Ahorita tenemos la conmemoración de nuestro aniversario. ¿Ya propuso en su corazón servir para esa actividad? Para que el Evangelio sea promulgado y muchos vengan y conozcan de la palabra del Señor. Pueda que el pastor que viene,
les diga exactamente lo mismo que yo les estoy diciendo. Pero Él va a calar en sus vidas porque Él habla mexicano. ¿Dios lo utiliza? Sí. ¿Debe haber envidia? No. ¿Gratitud al Señor por lo que hace? Total. ¿Vamos a trabajar todos para eso? Sí. ¿Por qué? Porque es para la gloria y honra del Señor. ¿O cuántos quieren decir, no, que el Señor venga y me lleve antes de la conmemoración? Somos indispensables para ese trabajo, para lo que Dios nos ha llamado. No indispensables, pero si Dios nos llamó, ahí estamos. Y dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, todos para el mismo lado, unánimes en amor, sintiendo una misma cosa. No nos está hablando de las características del ser humano. No es que todos sientan pasión por Millonarios, eso va a ser difícil. Me gustaría convencerlos que todos fuéramos. No, unos van por Santa Fe, otros por el Junior y así. El Señor tenga misericordia de ellos. Unánimes en amor, predicando el Evangelio, reunidos, exhortando, animando al pueblo a trabajar para su honra y para su gloria. Pero hay algo esencial: amor. Por último, adelantemos solo un versículo que les voy a dejar ahí en la mentecita para el próximo domingo. Nada, ¿qué dice? Leámoslo todos. Nada hagáis por contienda o por gana. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás. Fácil que es eso, ¿no? Fácil que es entender que mi hermano Aníbal es superior a mí. Y no solo entenderlo, sino aplicarlo en mi corazón. Y agradecerle por lo que él hace. Y acompañarlo en la obra que el Señor ha puesto. Y decirle cada día, hermano, gracias. Porque es útil para la obra del Señor. No es que no llegó a la hora que era, no trajo el pan, no sé qué. No. Cambiar de actitud. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Cómo podremos trabajar sin envidia y sin contienda? ¿Es posible? ¿Qué se necesita? Deme un elemento necesario, indispensable para trabajar sin envidia y sin contienda. Uno. Amor. Otro. Otro. No las sabemos todas. ¿Ahora qué? Apliquémoslo. ¿Ok? Continuamos el próximo domingo. Tienen una tarea. Filipenses, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 30. Lo van a leer para que entremos en contexto. Porque lo que viene cuando nos habla de humillarnos es humillarnos como Cristo se humilló. Y para esa enseñanza necesitamos tener más tiempo. ¿Ok? La humillación de Cristo, llegar a ese estado de perfección. Vamos a ver si se puede. Y sí se puede. Señor Dios, Padre Celestial, queremos darte gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por tu compañía, Padre bueno. Señor, gracias por la vida de Pablo. Gracias por haberlo dejado, Señor, porque no fue su voluntad. Él tenía un deseo, pero ese deseo estaba acorde a tu voluntad. Y en tu buena voluntad lo dejaste para que el Evangelio fuese predicado. Y vemos cómo ha redundado en beneficio de muchos que han creído en ti a través de él. Señor, gracias porque nos instruyes, gracias porque nos traes hasta aquí, gracias por lo que nos muestras, Señor. Gracias porque definitivamente la envidia y la contienda no caben, Señor. No caben. A pesar de que a través de ella muchos pueden predicar y pueden enseñar tu palabra. Pero lo importante, Dios, es que no lleguemos a ese punto. Que lo hagamos como lo hicieron los otros. Predicar por amor, servir por amor. Reconocerte con todo el amor de nuestro corazón.
Mil gracias, Padre bueno. Hoy oramos por nuestras vidas, por las decisiones que debemos tomar, Señor, por todo lo que vienes haciendo, Señor, por amarnos tanto. Gracias porque no nos dejaste allí, Señor. Nos levantaste y cada uno sabemos de dónde nos has levantado. Gracias, Señor, porque día a día estás con nosotros. Padre bueno, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.